una escuela que si bien depende de la federación, pero tiene una encargado por parte del gobierno del estado, un trabajo que se hace en conjunto. Pero eso es lo que comentábamos y lo que señalamos de la educación básica, media y superior, la falta de mecanismos de denuncia que se tienen, la ausencia de una política pública integral en materia de protección a adolescentes, y es que, pues bueno, aprovecharon alumnas y alumnos de esta escuela Mexicali para aprovecharon una plática que se les dio. Es precisamente promovida por el propio director de esta escuela y que se les dio a partir del 8M sobre temas, pues bueno, de género y de por qué no se debería de entregar chocolates ni festejarle a las mujeres. Pues no entienden. En ese sentido, pues en el despertar, ¿qué es lo que le falta muchas veces, ¿no? Ese empujoncito a los alumnos y alumnos de educación, pues básica y media superior, pues terminaron por poner en los baños una gran cantidad de señalamientos en contra del conserje, y se armó la grande ahí en esta escuela que tuvieron que llamar a la policía municipal. A ese grado llegó, prácticamente le salvaron la vida de que lo lincharan, ¿no? Un grupo de estudiantes, ¿no? Y esto, qué bueno que precisas todo esto con un antecedente, Jorge, porque así es como tenemos que plantearlo, ¿no? A la sociedad. Hubo denuncias, hubo una gran cantidad de denuncias, hubo quejas y hubo una falta de atención de protocolos por parte de este plantel educativo, el Cebati 140. Y esto que quede como un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no atiendes este tipo de cuestiones. Y esto va para todos los planteles educativos de Baja California. Sí. Porque recordarás que en CETIS 18, no recuerdo, en una escuela aquí también en Mexicali, precisamente decían lo mismo, ¿no? Hasta grabaron a una maestra reclamándole a los alumnos, señalándoles que esas no son las formas de manifestarse, que hay conductos ideales para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Y los alumnos reclamaron a la directora o a la maestra de ese entonces. Hoy pasa algo similar, solo que esta situación fue mucho más grave, porque este conserje tuvo que ingresar a un aula y resguardarse ahí para evitar ser golpeado por los propios estudiantes. Como tú lo dices, llega la policía municipal. Incluso a los policías también los terminaron ahí jaloneando, sí, en la intención de golpear al conserje. O sea, a este grado llegó casi un linchamiento, Jorge, por no atender un caso de estos. Porque no existen mecanismos de denuncia. Y pasa en la UABC, lo hemos dicho, no son efectivos los que ahorita existen, a pesar de que se creó todo un esquema, para poder denunciar. Que es un avance, ¿no? Pero realmente no funciona, no impacta, se siguen presentando, y los pocos casos que se dan, pues no, y por eso existen los tendederos. Ahora, acá se realiza en el baño una especie de tendedero con hombres, llega el director, se molesta, les quiere retirar, y eso todavía enarbora más la protesta. Hubo una manifestación a partir de una plática que se les da, le digo, promovida por el propio director, donde precisamente, ¿no?, estaba en la defensa de los derechos de las mujeres específicamente, aunque, pues bueno, el reclamo fue en general, se sumaron también los alumnos, no fueron solo partícipes de actos de acoso, que bueno, ya determinará la misma autoridad que se tenga. Esperamos que la Secretaría de Educación acá se haga la chamba debida, como lo hizo en el tema de la Leona Vicario, ¿no? Que vayan en el mismo sentido. Y pues bueno, el director de nueva cuenta falló el protocolo de actuación y de denuncia cuando se tienen este tipo de situaciones. Pero, ¿qué les parece si vemos el video? Vi ya precisamente que a partir de ahí empezamos a entender todo, porque se publica a través de redes sociales por los mismos alumnos y alumnas de la escuela, y ahí va a ver usted claramente cómo es que lo sacaron, porque la policía los terminó salvando. Impresionante, realmente impresionante las imágenes que estamos observando aquí en el plantel 140, que dicho sea de paso es federal, ¿no? Sí, o sea, ahí sería la Secretaría de Educación Pública la que tendría que estar interviniendo y atendiendo este tipo de cuestiones. Pero Jorge,
estuvieron a nada, ¿eh? O sea, según el reporte policial, son alrededor de 250 alumnos los que se unieron para exhibir y amedrentar a este conserje, ¿no? De nombre Miguel, si mal no recuerdo. Sí. El apellido lo reservaremos por las cuestiones que ya saben ustedes, pero aparte estaremos al pendiente de ver cómo se lleva a cabo el proceso judicial, porque en estos momentos o cuando la policía municipal se lo llevó, que me parece fue lo más inteligente que pudieron haber hecho, la policía se actuó con un protocolo, con un criterio ideal para evitar porque esto no fue para detenerlo como delincuente, fue saquémoslo de ahí, llevémoslo detenido, que si hay denuncias o hay reclamos que los trabajen, pero lo que estamos haciendo ahí es salvaguardar la integridad de los estudiantes y del propio conserje. O sea, es lo que tenía que hacer la policía municipal, los saca de la zona de riesgo. Te digo que hasta de repente jaloneos y sopapos se terminaron llevando los policías por proteger a este individuo, pero posteriormente lo llevan al juez calificador e invitan a las familias, a los jóvenes y a la propia directiva a que vayan e interpongan las denuncias correspondientes, porque al final de cuentas eso pues es parte, ¿no? Y queda a decisión de los mismos alumnos. No es obligatorio tampoco llevar a cabo una denuncia en estas condiciones, ¿no? Pero si ya hubo un estallido de esta naturaleza, Jorge, estos no se dan de generación espontánea. Sí, esto quiere decir que hubo un largo tiempo de acoso, de señalamiento, y que el propio desconocimiento del poder que tienen los jóvenes para poder hacer reclamos ante este tipo de cuestiones. Y ahí va para todos los jóvenes, no sé qué tanto se escucha en Ciudad Capital, pero esto es lo que pueden hacer cuando ustedes se organizan, y que esto quede como conciencia cuando van creciendo y conforme vayan avanzando, cuando los grupos, las sociedades se organizan, pueden sucumbir a cualquier institución abusiva, ¿no? Y a diferencia de Cobach, Villa, porque hicieron actividades desde el día 7, el 8 y todavía ayer 9 y durarán todavía este viernes actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde los propios estudiantes terminaron por también hacer sus propios tendederos, por incluso ellos mismos crear una especie de buzón de quejas, denuncias. Hubo un tendedero que se hizo y algún tipo de señalamiento ahí duro contra algunos maestros en el Cobach Nueva Tijuana. Esto fue el día de ayer, pero hicieron actividades también en Playas de Rosarito, donde también hicieron varios pronunciamientos en contra de alumnos incluso y también maestros. También lo mismo en Cobach de San Quintín, en el del Ejido Nayarit, en donde hicieron. La diferencia es que acá por una orden que se da de la propia Dirección General de Cobach, es dejar los papeles, entender el contexto que se tiene y pues bueno, además de eso se hacen diferentes actividades. Jorge, y el año pasado Cobach estaba casi incendiándose en este tema, se logró atender bien, se logró manejar bien. Este año no fue tema, No. O sea, no digo que no hubiera habido situaciones, no digo que no haya acoso dentro de Cobach, eso jamás lo podría yo decir, pero no pasó lo que pasó el año pasado porque se atendió bien. Sí. Y estaría muy interesante que viéramos las dos caras, ¿no? Cómo Cobach se logró entender esta situación, se logró atender y de alguna manera han logrado tener la capacidad de escuchar a los alumnos cuando se dan estos casos. Y por el otro lado, cuando no escuchas a tu alumnado, esto es lo que puede ocurrir. No decimos que vaya a ocurrir siempre, pero siempre está la probabilidad de que ocurra. En esta ocasión ocurrió en este Cebati 140 y yo reitero, ¿no? Que si bien es algo muy bueno lo que los estudiantes tienen la capacidad de hacer al momento de organizarse, la verdad es que pudo haber ocurrido una tragedia. Es que gravísimo. Este tipo de actos terminan siendo inhibidores para los próximos acosadores o pedófilos o quien intenta, ¿no? Realmente tener una agresión de física, psicológica y sexual en contra de una alumna de educación básica y media superior. Es por eso importante. No decimos que ya con esto del Cobach ya en los próximos años ya no va a tener nada, no, pero se tiene que seguir atendiendo eso, escuchando a las alumnas y a los alumnos quienes han ido hacia los
baños principalmente como un lugar de protección, por eso es que se hacen esta especie, como ya, pero también vimos un caso ahí en San Quintín donde era un tiro más entre maestros, que entre una maestra, la subdirectora y el director, que realmente de los alumnos, ¿no? Ajá. Entonces sí es donde ahí los maestros deben de entender que este es el espacio de los alumnos, aunque los maestros también pueden denunciar los casos de acoso. Y ahora, Villa, lo que vemos, por ejemplo, en la UABC, en el caso de Mexicali, donde se partió el contingente de feministas y no feministas en esta marcha de más de 2.400 personas del 8 de marzo, las pintas, así como el tendedero que se puso ahí, se quedó, no las borraron, a diferencia del monumento a Lázaro Cárdenas en la capital del estado y el de las Tijeras en Tijuana, donde inmediatamente pusieron a la gente de limpieza a borrar todas estas pintas. En el caso de la UABC se dejaron ahí, a diferencia de otros años que si bien dejaban alguna pinta era porque no las alcanzaban a limpiar. Pero en esta ocasión, en esta reflexión a la que se tiene, pues es dejarlas. Y curiosamente vimos a funcionarios de la UABC que anteriormente eran represivos, incluso para que en medios de comunicación no salieran los tendederos, eran represivos para que no se les escuchara a las alumnas y alumnos, y ahora sí pidiendo que se haga público todo, ¿no? Sí, ahora, pues bueno, qué bueno que haya sido un tema de conciencia. Qué bueno que se deconstruyeron de un año a otro, qué bueno que les cayó el flashazo, se iluminaron y dijeron, tienen razón, la hemos regado a lo largo de nuestra vida, tenemos que empezar a tener una conciencia. Y pues bueno, ¿no? Independientemente de lo cual podemos hablar mucho, ¿no? Del doble discurso que de repente se puede manejar, la realidad es que son avances, ¿no? Son avances a pesar de ellos, a pesar de lo que ellos representan, a pesar de toda su línea discursiva y toda más bien toda su visión represora que han tenido. Ahora les digo, esperemos que sean inteligentes porque estos jóvenes van a llegar a la universidad, los que acaban de hacer esto en 140, y estas visiones o estas perspectivas de estas generaciones que están mucho más atrás, se nota que tienen esta capacidad de organización. Tanto se burlan de ellos, tanto critican de ellos las personas que son mayores. Vean lo que están haciendo, son interesantes este tipo de reacciones subversivas, que son incluso a veces más punk que los que se jactan de ser punk, ¿no? De los ahorita que tienen 40, 45 años, 35 años. Y pues bueno, es un ejemplo realmente estos jóvenes de lo que